quién vas a votar? En realidad no lo sé, no lo he pensado bien. Pero ¿sabes qué ideas representa tu candidato? No tengo ni idea, supongo que haré las noticias. Pero tú sabes que votar implica no solo elegir un candidato, sino además una filosofía y toda la historia que eso conlleva. Ven, te contaré una historia. Después de la independencia del Perú, este cayó en una etapa donde los militares toman el poder. Esto trajo consigo que el Perú atraviese por el denominado primer militarismo. Como consecuencia de esto, se forma el Partido Civil Peruano, el cual fue creado como una medida opositora al creciente poder que iban teniendo los militares. El nacimiento del Partido Civil coincidió con la presencia de Manuel Pardi Lavalle como fundador y líder. Con esto, tuvieron la oportunidad de presentarse en los sucesos electorales. Pardo se presentó como el candidato por este partido político en las elecciones de 1872, donde venció a sus contrincantes Antonio Arenas y Manuel Toribio Ureta, convirtiéndose en el primer presidente civil del Perú. El triunfo de Pardo le permitió al Partido Civil llevar a cabo algunas reformas, como la eliminación de las organizaciones gremiales, propuesta por los grupos ligados al comercio y la industria, la eliminación de los fueros privativos de la Iglesia y de la influencia del ejército. También emprendió la modernización de la educación y la eliminación de los derechos de peaje y aduanas interiores, controladas por las juntas departamentales. ¿Y por qué crees que este suceso es tan importante? Creo que eso es importante porque se crea por primera vez una organización basada en ideales y que se define como una fuerza opositora en el país. Y esto es, sin duda, reforzar las bases de la democracia, ya que si se quiere dirigir al Perú, las decisiones no pueden tomarse mediante un solo punto de vista. Así también abre las puertas a que agrupaciones futuras sigan su ejemplo y busquen, ya no por medio de las armas, sino por medio del debate, llegar al gobierno. Pero no todos estaban de acuerdo con el Partido Civil y los militares. ¿Qué pasó con los demás? Sí, es verdad. Es por eso que con el paso de los años comenzaron a surgir diferentes corrientes ideológicas. Tenemos al centro izquierda y la socialdemocracia, el cual solo se dirigió a una parte de la población de clase trabajadora y media. Por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, que surgió como un partido de masas antioligárquico dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre. Ellos en un inicio tenían una ideología nacionalista revolucionaria y luego pasaron a ser socialdemócratas. Luego está el centro derecha. En este destaca Acción Popular, la cual fue fundada en la década de los 50 por Fernando Belaúnde Terry. Su ideología no fue precisa, debido a que en un principio se mostraba propulsor de la moderada reforma agraria y de la cooperación popular, buscando solo defender a los sectores empresariales y financieros. Además, surgió el socialcristianismo, con el Partido Popular Cristiano. Su objetivo fue buscar influenciar en la población limeña solo en época de campañas electorales. Por consiguiente, solo logró que se identificaran con este los sectores de las clases propietarias. También aparecieron la izquierda y los grupos marxistas, quienes buscaron representar a los obreros, campesinos, maestros en Lima y en las provincias, con la finalidad de lograr la mayor participación del Estado en la economía, la ampliación de los derechos humanos y el fomento de la participación popular en instituciones políticas. Entre ellos, destacó la Izquierda Unida, de corriente marxista y comunista, el Partido Unificado Mariateguista, entre otros. Sin embargo, en su práctica ideológica radical se desprendió Sendero Luminoso, el cual con su presencia afectó al desarrollo de la ideología de la izquierda peruana, logrando así que ésta se transforme en una agrupación demócrata radical. Y por último, surgió la corriente de grupos fluidos e independientes, en el que destacaron algunos partidos como el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, logrando representar algunas partes de la región. ¿Y por qué crees que en el Perú han confluido tantas ideologías distintas? Pues porque existen muchas personas con pensamientos diferentes y además el Perú ha pasado por problemas específicos en su historia que han motivado el surgimiento de soluciones cada vez más diversas.
La conformación del Partido Civil en 1871 fue una asociación de liberales que convocó a diversos sectores sociales del Perú. Sin embargo, la idea de partido político fue importada principalmente desde Inglaterra y fue según el modelo del Parlamento inglés del siglo XVII que se fueron agrupando los partidos en el Congreso. Es recién la Constitución de 1933, proclamada por Luis Sánchez Cerro, la que se encarga de pronunciarse respecto de los partidos políticos. Sin embargo, esta constitución de corte oligárquico buscaba la exclusión de los partidos de masas más importantes de ese entonces, el APRA y el Partido Comunista, mediante una prohibición expresa de los partidos de organización internacional. Esta situación es revocada en la Constitución de 1979. La Constitución de Alberto Fujimori del año 1993 dejaba en ambigüedad la situación de los partidos políticos, a referirse a las atribuciones de las organizaciones políticas, que bien pueden ser consideradas como partidos, alianzas o movimientos. Es recién en el año 2003 que la Ley 28094 se encarga de definir a los partidos políticos como actualmente los conocemos. Cito textualmente: los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y a los procesos electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y la base del sistema democrático. ¿Y qué opinas acerca de esto? Es interesante observar cómo se define la importancia de los partidos políticos según la ley y cuáles son las atribuciones que se les confieren. Asimismo, es un deber para todo peruano conocer cómo esta definición ha variado a través de la historia para aprender a valorar los logros de nuestro sistema democrático. Los partidos políticos en el Perú han realizado también una serie de alianzas a través de la historia. Estas se han caracterizado por basarse en ideales comunes entre los partidos o en pactos de conveniencia mutua. Por ejemplo, en las elecciones de 1875, el Partido Civil, cuyos ideales se habían enfocado en la lucha contra los regímenes militares, apoyó la candidatura de Mariano Ignacio Prado, un militar. Esto se debió a las presiones que había por parte del recientemente desplazado sector del ejército y a la carencia de líderes dentro del propio partido. Otro caso ocurre en 1894, cuando se firma la coalición nacional entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, fundado por Nicolás de Piérola. Esta vez, el objetivo era acabar con el gobierno legítimo del general Andrés Avelino Cáceres. El actual partido político más antiguo del Perú tampoco ha sido ajeno a realizar estas alianzas. El APRA, en 1956, decide apoyar la candidatura de Manuel Prado, luego de que éste les prometiera a sus dirigentes derogar la Ley de Seguridad Interior que impedía la participación aprista en las elecciones generales. ¿Y qué reflexiones se dejan estos casos? Las alianzas políticas entre partidos han sido decisivas para la historia del país, en los momentos en que se ha necesitado más una concertación que un enfrentamiento de ideas. Asimismo, son reflejo de la capacidad de los peruanos para establecer puntos mínimos en común sobre los cuales pueden asentarse las bases para un desarrollo parejo. Como hemos visto, son muchos los partidos políticos formados en el Perú. Sin embargo, actualmente la gente ha dejado de votar por una idea o filosofía que alguno de estos defiende. Para votar por un candidato que muchas veces se deslinda de los cimientos sobre los cuales un partido se ha erigido. ¿Por qué existiría esta disociación? Ven, ahora te explico. La razón principal y el eje neurálgico sobre el cual reposa esta disociación es que somos un país fragmentado, un Perú con una brecha social que se profundiza cada vez más y que ha generado una nueva clase de líderes que han estado presentes durante las últimas décadas de nuestra historia política, los outsiders. El primer outsider fue Alberto Fujimori, que en 1990 es percibido como un caudillo, en quien se centrarán las expectativas de reordenar la sociedad. Ello debido a la percepción popular de la ineficacia de los partidos políticos para generar consensos en torno a soluciones que permitiesen enfrentar los profundos problemas de la sociedad peruana. Otro líder, llamado Alejandro Toledo, formó en el año 2000 la agrupación llamada Perú Posible, precario partido formado para las elecciones, con una propuesta que ofrecía superar las limitaciones del fujimorismo, es decir, un partido que avalaba un gobierno dedicado a restaurar un Perú que el anterior gobierno había virtualmente destruido. Si bien el ámbito militar va de la mano del Estado, Ollantaytambo en el 2006 no pertenecía a ningún partido político preestablecido. Finalmente,
¿Crees que los partidos políticos del Perú son realmente sólidos y representan ideologías y principios políticos? Sin duda, su origen, su alcance ideológico, la participación que ellos han tenido, las alianzas que han formado y hasta su actual decadencia pueden ser tomados como reflejo de la historia misma del Perú. Sin embargo, muchos de ellos han reflejado las debilidades de sus principios políticos al intentar adecuarse forzosamente a los cambios en el contexto nacional. Para esto han tenido incluso que pactar con enemigos, traicionando la confianza de buena parte de sus seguidores y produciendo separaciones dentro de los mismos partidos políticos. Esta falta de organización trajo a la larga su desprestigio frente al electorado y le abrió camino al fenómeno de los outsiders. En conclusión, podríamos decir que los partidos políticos todavía no son lo suficientemente sólidos como se supone que deberían ser. ¡Qué bueno! ¡Por fin lo entendiste! Sí, tienes razón. Ahora puedo apreciar con mayor claridad la política de mi país. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Sí, pero no te cuento. El voto es secreto.